Excelente día para cada uno de los estudiantes que conforman el octavo año de educación básica. ¿Sí? Me saluda su compañero y amigo Otto Carlos. Estaré compartiendo con ustedes la materia de lengua y literatura. ¿Sí? Ya estuvimos viendo la primera unidad en esta hora. Vamos a analizar referente a la segunda unidad de lo que tiene que ver lengua y literatura, ¿sí? Entonces, permítame compartir pantalla sobre la enseñanza o la lección de la unidad número 2. Número 2, estaremos analizando referente a la literatura. Literatura, ¿sí? Entonces, la unidad Sergio Núñez Santa María, que complace en esta hora a cada uno de ustedes, estimados estudiantes, a participar de este estudio modular, ¿sí? Entonces, pongamos mucha atención, coja su módulo, su cuaderno, lapicero, bolígrafo y para que anoten las ideas no principales referentes a esta enseñanza de la materia lengua y literatura, ¿sí? Entonces, allí podemos ver, ¿no? Lengua y literatura, octavo de educación general básica, ¿no? La unidad número 2, en lo que concierne literatura, vamos a estar analizando 4 puntos referentes a lo que tiene que ver esta unidad número 2, ¿no? Relatos de viajes y aventura, que es una novela de aventuras, estructura de la novela y los elementos que componen la novela. Entonces, de una manera sintetizada, vamos a estar viendo estos 4 puntos referente a la literatura. Relatos de viajes y aventura, que es una novela de aventura, estructura de la novela y elementos que componen la novela, ¿sí? Entonces, como primer punto, ¿no? Tenemos que tener en cuenta el concepto o qué es una novela de aventura. ¿Qué es una novela de aventura? ¿No? Entonces, dentro del género literario narrativo se encuentran varios tipos de relatos, ¿no? Como mitos, leyendas, novelas, fábulas y todos los tipos de cuentos, ¿no? Entonces, lo podemos clasificar o encasillar dentro del género literario cada uno de estos relatos, ¿no? Los mitos, las leyendas, las novelas, las fábulas y todo tipos de cuentos, eso lo podemos encasillar en el género literario. Entonces, la novela es una narración literaria en la que se cuenta una historia compuesta por hechos imaginarios que le suceden a unos personajes, ¿no? Entonces, cuando nosotros vemos, ¿no? O escuchamos referente, ¿qué es una novela, no? Entonces, la novela es una narración literaria, ¿no? Donde se cuenta una historia compuesta con hechos imaginarios y donde dentro de esto tenemos que tener personaje, ¿no? Entonces, ¿qué es una novela? Perdón, una novela de aventura, ¿no? Entonces, la novela de aventura es un género literario cuyo argumento se centra en los viajes, las peripecias y el riesgo que corren su protagonista generalmente en lugares misteriosos o lejanos. Entonces, eso es una novela de aventura, donde todo este episodio, todo lo que tiene que ver el trama, de lo que es una novela de aventura se centra en lo que son los viajes, ¿no? Entonces, todo lo que tiene que ver el riesgo, la peripecia, ¿no? Donde cada uno de los protagonistas corren en lugares misteriosos o lejanos. Entonces, cada vez que nosotros podemos encasillarnos en la novela de aventura, nos vemos centrados en lo que tiene que ver los viajes, ¿no? Y todas estas aventuras que tienen que cruzar cada uno de los protagonistas, ¿no? Entonces continuamos, ¿no? Entonces, estructura de la novela. Entonces podemos ver aquí 4 puntos, cómo está estructurado
la novela. Entonces, como primer punto, una de las estructuras principales de la novela debe tener introducción o planteamiento, ¿no? El primer punto o una de las estructuras de la novela debe tener introducción o planteamiento. Luego de eso, debe tener acontecimiento inicial. Tercer punto, nudo o desarrollo del conflicto. Y por último, el desenlace, ¿sí? Entonces, dentro de la introducción o planteamiento de la estructura de la novela, es la primera parte del relato, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que nosotros debemos de atraer la atención del lector? En esta parte, mire, se describe el escenario, es decir, donde se ocurre la acción, ¿no? Se plantea el tema y el tono de relato, se presentan los personajes que intervendrán y se expone la situación inicial que generalmente es de equilibrio. Entonces, una de las estructuras de la novela que debe tener una introducción, un planteamiento donde todo esto debe de llamar la atención, ¿no? Entonces, dentro del escenario, es decir, donde ocurre toda la acción de lo que va a narrar la novela debe tener, ¿no?, un equilibrio. Entonces, toda esa situación inicial debe tener un equilibrio y llamar la atención al lector, ¿no? Luego de la introducción o planteamiento, pasamos a lo que es acontecimiento inicial, el cual es el hecho que rompe el equilibrio original y que desencadena el conflicto que dará lugar a la acción, ¿no? Entonces, como introducción o planteamiento, lo que expone la situación inicial y mantiene generalmente el equilibrio. Ya dentro del segundo punto de la estructura de la novela, que es el acontecimiento inicial, es donde se rompe el equilibrio original y se desencadena el conflicto que dará lugar a la acción. Entonces, esto mantendrá al lector con una atención, ¿no? Entre más va leyendo, entre más va observando, lo que la novela está narrando, ¿no? Lo va involucrando, ¿no? Entonces, como tercer punto, una de las estructuras de la novela debe tener nudo o desarrollo del conflicto, ¿no? Entonces, en la introducción, el equilibrio, en el segundo acontecimiento inicial, donde rompe el equilibrio y da conflicto, ¿no?, al lugar de la acción. Y como tercer punto, el nudo desarrollo del conflicto, donde describe las distintas actuaciones que los personajes llevan a cabo para resolver el conflicto planteado y restituir el equilibrio, ¿no? Entonces, miremos dentro ya del desarrollo del conflicto, ¿no? El nudo es donde se describe las distintas actuaciones que los personajes, ¿no? Donde plantea la novela, todos los personajes, los protagonistas, llevan a cabo para resolver el conflicto planteado y restituir el equilibrio. Entonces, recuerde que lo que la novela debe de atraer la atención al lector, ¿no? Entonces, tenerlo ahí en ese suspenso, ¿no? Y para que pueda estar sumergido dentro de lo que tiene que ver la narración de la novela. Entonces, por último punto, dentro de la estructura de la novela, vamos a ver lo que es el desenlace. El desenlace es la situación final que supone la solución del conflicto a la que se llega como consecuencia de las acciones de los personajes. Es decir, se expone a una nueva situación a la que se llega como consecuencia de las acciones de los personajes. Entonces, miren, podemos ver una situación inicial que generalmente es el equilibrio en el acontecimiento inicial, donde el equilibrio general se rompe y desencadena un conflicto dentro de el tercer punto, el desarrollo del conflicto, es donde las actuaciones de los personajes comienzan a resolver el conflicto y en el desenlace es la situación inicial donde se supone la solución del conflicto. Entonces se supone la solución del conflicto a la que se llega como consecuencia de las acciones de los personajes. Entonces, teniendo en cuenta, estimados estudiantes, dentro de la estructura de la novela, introducción o planteamiento, acontecimiento inicial, nudo o desarrollo del conflicto y desenlace, ¿sí? Entonces, y por último vamos a estar viendo sobre los elementos que componen la novela. Entonces, en la anterior diapositiva estuvimos viendo sobre la estructura de la novela. En esta diapositiva, no, lo que nos dice es los elementos que componen
la novela, elementos que componen la novela. Entonces, podemos decir que toda narración literaria está compuesta por tres elementos básicos que le dan unidad. Entonces, dentro de la novela, para que le den unidad, ¿no? Unidad, debe haber estos tres elementos. Primero la acción, ¿no? El tiempo y el lugar o marco escénico donde se producen los hechos. Y podemos también añadir, ¿no? Como cuarto elemento, los personajes. A ellos se añaden los personajes que son quienes dan vida a la narración. Entonces, podemos aquí en este párrafo, ¿no? Donde usted está leyendo en el centro, nos dice que son tres elementos básicos, ¿no? Pero a esos tres elementos básicos nosotros le podemos añadir otro elemento básico que son los personajes. Entonces usted ve, ¿no? Alrededor de lo que, del cuadro blanco, ¿no? Usted ve alrededor cuatro cuadros más, ¿no? Cuatro cuadros donde son los elementos. La acción, el tiempo, el marco escénico y los personajes. Estos son los elementos que componen la novela, elementos básicos que componen la novela o que le dan unidad a lo que tiene que ver la novela. Entonces, la acción, el tiempo, el marco escénico y no podemos dejar a un lado que son los personajes. Entonces, cuando hablamos del elemento básico de la novela, que es la acción es la serie de sucesos que se desarrolla durante el relato. Entonces, un elemento indispensable o básico de la novela debe de tener la acción, ¿no? Entonces, esa acción que es la serie de sucesos que desarrollan durante el relato. Entonces, no perdiendo en cuenta esto que la novela, que es lo que hace, es atraer al lector. Entonces, dentro de esto de los elementos debe tener acción, esa serie de sucesos, ¿no? Que desarrolla durante el relato, ¿no? El relato donde cada lector o cada persona va a estar enganchado en cada uno de los sucesos que están suscitándose dentro de la novela, ¿no? Entonces, como segundo elemento, podemos ver el tiempo en el que se lleva a cabo la acción, ¿no? Es también importante ya que marcará el desarrollo de la novela. Entonces debe de tener marcado el tiempo, ¿no? Que se va a llevar a cabo la acción. Todo esto nos ayudará a tener un desarrollo muy fluido dentro de lo que tiene que ver la novela, ¿no? Tiene que haber un tiempo donde se lleva a cabo toda la acción y es muy importante porque va a ayudar a desarrollar, ¿no? En la novela. Entonces, como tercer elemento vamos a tener el marco escénico. ¿Qué es el marco escénico? Describe las distintas actuaciones que los personajes llevan a cabo para resolver conflictos planteados y restituir el equilibrio. Entonces, como estuvimos viendo en la diapositiva anterior sobre la estructura de la novela, entonces hay un equilibrio o un estado inicial donde termina con un estado, ¿no? Con un estado final, donde ese equilibrio, ¿no? Tiene que dar, por último, la solución a todos los conflictos que se plantean. Entonces, dentro del marco escénico que debe de tener la novela, de los elementos que compone la novela, el marco escénico, ¿no? Donde describe las distintas actuaciones que los personajes llevan a cabo para resolver el conflicto planteado y restituir el equilibrio. Y por último, uno de los elementos que componen la novela son los personajes. Es cada uno de los seres que participan de los sucesos narrados. Todos los personajes, los protagonistas que conforman la novela que se está narrando. Entonces es muy indispensable tener en cuenta este elemento que son los personajes, el cual es los seres que participan de los sucesos narrados. Entonces, no se olvide, estimados estudiantes, sobre estos elementos básicos que le dan unidad a la novela: la acción, el tiempo, el marco escénico y los personajes. Entonces, por mi parte, gracias por su atención y quiero dejarle con ustedes también
un video autodidáctico referente a esta lección número 2 de la literatura o referente a la novela de aventura y sobre todo lo que tiene que ver la estructura y los elementos de la novela. Entonces, que pueda pasar un bonito día y adelante en sus estudios académicos. Que el Señor les bendiga. Buen día, amigas y amigos. Mi nombre es Miguel de Cervantes y tengo hoy una urgencia. Mi editor me ha pedido que le envíe mi nueva novela, pero que se me ha olvidado hasta que es una novela de tanto afán que tengo. Vamos a ver, repaso mis apuntes. Así, aquí lo tengo. Se trata de una narración en prosa que nos cuenta una historia ficticia sobre un momento en la vida de algunos personajes. Son mucho más extensas que un cuento, ya que narran con detalle los lugares donde ocurre la historia y el carácter de cada uno de los personajes, quienes pueden ser desde personas del común hasta seres extraordinarios. La trama puede desarrollarse en distintos lugares a la vez, ya que al ser varios personajes, se pueden contar sus historias en paralelo. La mayoría de novelas tienen un inicio donde se presentan los personajes y el lector se informa hacia dónde va la historia. Un nudo donde se desarrollan los hechos más importantes y el desenlace, donde se solucionan los problemas y la historia finaliza. Sin embargo, algunos autores rompen con esta estructura presentándonos narraciones inesperadas como saltarse en el tiempo o contar la historia comenzando por el final. Por último, dice aquí que existen diferentes tipos de novela, según el tema de la historia. Por ejemplo, podemos encontrar novela histórica, novela de ciencia ficción, novela policíaca, romántica, de terror y fantástica, entre otras. Pues mirad, que ya se me ha ocurrido qué escribir. Necesitaba refrescar mi memoria. Mientras tanto, vosotros haced clic en continuar y mirad el ejemplo de novela.